Hola, Dios te siga bendiciendo. Bienvenido a este espacio del reto del día. Hoy en nuestro formato conversaciones, donde tratamos de hablar acerca de lo que es una experiencia con Dios, cómo Dios ha marcado nuestras vidas positivamente, cómo Dios ha obrado transformando no solo nuestras circunstancias, sino esencialmente nuestro carácter y despertando nuestra fe. Hoy, con nuestra líder y servidora de la Gran Comisión en Bogotá, Olga Gómez, quien nos ha contado parte de su testimonio de lo que Dios ha hecho y toda la enseñanza que ha traído para su vida esta experiencia. Así que quédate con nosotros en esta conversación y sé edificado en lo que Dios quiere hablar a tu vida. Te enviamos un abrazo muy especial desde la ciudad de Bogotá y bienvenido. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación. Y esa es la santificación que menciona la palabra, ¿no? O sea, Dios te va limpiando. Que a veces uno piensa que el problema son otros. En los problemas matrimoniales siempre uno piensa que yo lo estoy haciendo todo bien y la otra persona lo está haciendo todo mal. Pues pastor, eso fue una de las primeras cosas que el Señor me mostró. Yo realmente toda la culpa se la echaba a mi esposo. A pesar de lo que yo había permitido en mi vida, yo sentía que mi esposo tenía la culpa de todo. Pero cuando tú empiezas este caminar con el Señor y tienes un corazón dispuesto, cuando tú oras, Dios me decía, Él no solo tuvo la culpa, tú también. Y me mostraba como escenas de la casa que habíamos vivido, en las que yo había fallado, y yo lloraba, pastor, y yo le decía, Señor, perdóname, como yo no me di cuenta de esto también. ¿Sí? Y yo creo que así, yo a veces hablo con mi esposo y él me dice que le pasaba lo mismo. Entonces Dios estaba haciendo un trabajo sin saber que el propósito que él tenía con nosotros. Entonces... Y él empezó a redarguirte, ¿no? Empezó a redarguirte de todo lo que él necesitaba corregir en tu vida. En muchas cosas, pastor. Mire, antes de que mi esposo y yo volviéramos, él se separa de esta chica con que se fue a vivir, me llama, me dice, Olga, nosotros teníamos una casa en común, yo vivía en esa casa y él me dijo, Olga, necesito que me deje quedar 15 días ahí porque me separé de esta chica, bueno, en fin. Y yo le dije, pues bueno, sí, listo, pastor, pero le cuento que ahí se abrió otro tiempo en mi vida donde yo dije, ese es el gimnasio de Dios. Ver a mi esposo en otras condiciones, verlo diferente, sin saber si llegaba, no llegaba, si estaba en la calle con quién. Fue un tiempo donde Dios a mí me habló, pastor, y me dijo, yo a usted la voy a volver a hacer. Usted tiene que volver a nacer. Y son muchas cosas que tienes que dejar atrás. Y vamos a trabajar su carácter. Porque yo no estaba lista, pastor. Yo no estaba lista. Yo dije, donde Dios restaurará ahorita mi hogar, me lo tiro atrás. Claro, sí. No estoy lista, ¿sí? Sí. Y vieron muchas cosas donde Dios, habían momentos que yo sentía que Dios iba a probar si yo ya estaba lista. Y muchas veces saqué 0 en el examen, hasta que un día lo comprendí. Resulta que yo siempre dejaba la casa arreglada, pastor. Y más desde que conocí al Señor, pues mi único tiempo eran los sábados. Entonces yo llegaba tarde a la peluquería, me podía acostar 3, 4 de la mañana arreglando la casa. Y para el otro día levantarme, ir a la iglesia y ya por la tarde disfrutar con mis hijas, porque hasta eso aprendí, pastor. Porque uno a veces cree que está con los hijos, está haciendo oficio, está que uno no les está dando tiempo. Entonces hay que dar la milla extra, hay que violentarse. Yo dije, listo, vamos a hacer. Tiempo de calidad con ella. Cuando mi esposo vuelve a la casa, pues yo dije, la casa lista un viernes que tuve más tiempo, él se quedó el sábado ahí con la niña. Y ni le cuento cómo encontré la casa. Y yo llegué pues feliz porque la casa estaba arreglada y pastor, pues cuando yo abro esa puerta, por la sala había maíz-pira, gaseosa, no. Y sí, tras el hecho estaban en mi cuarto, mi esposo ahí durmiendo y la otra ahí con el yogur, con los muñecos, no, la casa nada que ver. Entonces yo me paré, ellos estaban durmiendo, y yo me paré en la puerta y dije, no, yo esto no me lo aguanto, yo esto sí que no, Señor. Pero yo ya sabía que Dios me había empezado a hablar, pero yo seguía peleando con Dios en mi mente. Pastor, y yo tuve malos pensamientos, yo me bajé y me da pena decir esto, pero así me pasó, y cogí un palo. Y yo dije, aquí se va a armar la guerra mundial. Y cuando yo cogí ese palo, pastor, yo no sé, pero yo sentí que algo cogió mi mano. Y me dijo, si ves que no estás lista. O sea, ya me quería morir, pastor. Yo dije, no estoy lista.
no estoy lista, Señor. Soy yo, no estoy lista. Y me subí, me pegué la llorada del siglo, lloré, peleé con el Señor y yo sentía que el Espíritu Santo me decía, ahora te levantas, la organizas con más amor y aquí no ha pasado nada. ¿Cuál es el problema? Y yo sentía que Dios me estaba haciendo de nuevo, pastor, porque yo no era así. A mí me la hacían y yo de alguna manera me tenía que desquitar. Sí, porque Dios fue formando ese temperamento explosivo que un día tuviste, ¿no? Sí, pastor, sí. Yo vengo de una familia muy explosiva, como con espíritu de pelea, muchas cosas, pastor. Entonces, lo que ustedes le dan de pequeño piensa que esa es la vida. Y resulta que uno llega a Cristo y aquí el Señor dice, aquí hago las cosas nuevas. Y yo decía, Señor, esto va a estar complicado con esta hija suya. Pero nada, vamos a hacerlo, vamos a disponernos, Señor, haga lo que tenga que hacer conmigo. Gloria a Dios. Y así fue entonces Dios restaurando. Y a mí me gusta ese punto que tú dices porque hay gente que ora por algo sintiendo que están listos. Y a veces cuando no lo reciben, no, Dios no me respondió, pero yo creo que si pudiéramos escuchar al Señor, el Señor nos diría que tú no estás listo. Sí, pastor, y recuerdo que, de pasar varios momentos así, ya vino la prueba final. Eso sí, pues son cosas ya íntimas de la casa y todo, pero fue una prueba que yo no me esperaba. Y cuando me pasó, tuve que respirar muy profundo. Se me vinieron 1000 pensamientos. Creo que hubiera podido pasar hasta una desgracia donde yo no me hubiera podido controlar. Y simplemente agaché la cabeza y dije, Señor, yo te entrego esto. Y te rendiste. Y me rendí y no le dije nada a estas personas, a mi propio esposo. Yo no dije nada. Me callé y dije, Señor, yo en mis fuerzas me voy a cansar ya nomás. Haz lo que tengas que hacer, haz tu voluntad. Y resulta que a la otra mañana oré, el Señor me trajo eso a memoria y me dijo, ya estás listo. Eso era lo que yo quería, que te rindieras. Y yo entendí, dije, no son mis fuerzas. Así es. Ajá. Y entonces te fuiste viendo la gloria de Dios, fuiste viendo la restauración de tu hogar. Sí, pastor, de ahí para allá el Señor empezó a obrar de una manera muy especial. Yo empecé a ver cambios en mi esposo. Tanto así que una mañana, pues, de esos domingos alistándonos para ir a la iglesia, yo sentía que el Señor me decía, dígale que vaya a la iglesia. Y yo le decía, no, Señor, yo no le voy a decir eso a mi esposo porque mi esposo digamos, sí, él cree en Dios, pero a él de todo eso le parecía ya el aleluya, muchas cosas que nos suceden a todos al comienzo. Entonces yo dije, bueno, pues, usted sabe cuando Dios oprime ese corazón, dígale, y uno resistiendo, dice, bueno, te prometí que me iba a violentar cuando me hablaras y que iba a hacer caso. Entonces yo le dije, Richard, vamos a la iglesia. Y sorpresa, pastor, cuando me dice, listo, espéreme, me arreglo y ya vamos. No, pastor, imagínese. Porque él ya había visto todos tus cambios, ¿no? Como él había conocido a una mujer y ya había visto otra. Claro, pastor, porque entonces nosotros duramos un año así antes de volver conviviendo en la casa. Y digamos que él seguía como su vida normal, como él la venía viviendo. Y pues hubieron muchas cosas, pastor, donde él llegaba y pues él ya, digamos, tenía otra pareja, puede ser. Y él llegaba y me buscaba y me decía, Olga, ¿podemos hablar? Y yo, claro, sí. No, estoy mal, esta pelada me dejó. Y yo por dentro, ¿en serio, Señor? ¿Hasta dónde me va a llevar, Señor? Entonces, por ejemplo, él me decía, yo le decía, y es que está muy enamorado. No, es que yo la amo. Y entonces yo le decía a Richard, no, pues vaya y luche. Si ese es el amor de su vida, vaya y luche. Yo me sentía como la Madre Teresa de Calcuta. O sea, yo no podía ni creer lo que Dios estaba haciendo en mí. Porque en otro tiempo yo no me aguanto eso, pastor. Claro, no. Claro. Sí, pero como que Dios había tomado todo de mí. Yo, bueno, yo aconsejando a mi esposo, ¿no? Una de las cosas que me daba risa era que, ¿y usted por qué la ama tanto a la otra persona? No, es que ella me llama, me escribe si ya desayuné, ya almorcé. Y yo, pastor, me levantaba a las 4 para empacarle el almuerzo, hacerle su almuerzo. Y yo por dentro, esto no puede ser, Dios, ¿hasta dónde me vas a hacer morir? Sí, así es. Y esa palabra morir, que es tan importante en la vida cristiana, ¿no? Morir a nosotros, porque fíjate que a veces para uno es fácil, digamos, entre comillas, morir a lo externo. No, yo moría al trago, moría al juego, moría a un deporte o lo que sea, una afición, lo que fuera.
pero difícil que es morir a nosotros, al orgullo, al resentimiento, a la soledad, morir a las cosas que realmente nos afectan, que realmente nos hacen daño, ese morir para poder vivir, que menciona la palabra, ese morir para poder ser libre, experimentar esa ruptura de cargas, de ataduras, para poder ver las cosas desde un punto de vista diferente, que es desde la fe. Y creo que ese fue tu proceso, ¿no? Sí, pastor. Yo lo primero que le pedí a Dios fue que le dije, Señor, sáname, restáurame. Hazme una persona nueva. Porque no quería seguir así, pastor. Porque uno sin Dios no es nadie, ni es nada. Y si uno no se deja sanar y restaurar por Él, y vuelvo y le digo, pastor, el obedecer, el violentarse, el querer hacer cosas, o sea, yo muchas veces no quería hacer cosas, muchas veces no quería perdonar a mi esposo, muchas cosas no quería ni que las cosas sucedieran porque ya no podía más, me daba rabia. Pero yo dije, no, Señor, yo te lo prometí, y el morir uno mismo es morirse. Claro. Para que Cristo pueda vivir y empezar a ver y otra cosa que yo le pedí mucho a Dios fue empezar a ver a las personas como Él las veía. Porque, pastor, si uno las ve como uno, si yo hubiera seguido viendo a mi esposo como yo lo veía, creo que las cosas no hubieran funcionado. Dado, sí. Pero yo también empecé a ver que él era un hombre que necesitaba de Dios, que necesitaba también un proceso y que también necesitaba que alguien orara por él, y ese alguien tenía que ser yo. Si Dios me llamó a mí primero en mi familia, yo me sentía afortunada y muy bendecida. Pero también le dije, Señor, enséñame la forma de cómo ganarlos, porque no lo quiero hacer en sus fuerzas. Entonces, por mi esposo, yo empecé a orar y a morir, a dejar de discutir, a dejar de pasar muchas cosas. Y como a veces nos pasa a nosotros el diario vivir, ¿no? De un vaso de agua queremos armar una tormenta, y yo era las tormentosas y me tocó aprender a hacer vasos de agua, ver las cosas sin tanta cosa. Y qué especial esta experiencia, este testimonio, porque es donde nos damos cuenta que Dios es real, que Dios está interesado en nuestras situaciones, en nuestras circunstancias, que Dios no nos ha dejado solos y que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito, tiene una razón de ser, y que al final del camino vamos a poder ver la luz a esa razón de ser de las cosas. Así que sé bendecido en esta nueva jornada, sé edificado, te invito a que reflexiones, déjanos allí tus comentarios y ayúdanos a compartir este mensaje con personas que sabes que lo necesitan. Te esperamos en una siguiente ocasión y Dios te siga bendiciendo. Este es El Reto del Día, un espacio de crecimiento y edificación.